Mi nombre es Claudia Godínez Mejía, soy estudiante de la licenciatura en Gestión y Administración de Pymes, curso el quinto semestre de la materia de normatividad fiscal. Normatividad fiscal. Menciona la importancia de las aportaciones fiscales de la empresa para el desarrollo económico del país mediante el manejo adecuado de las leyes fiscales en el cumplimiento de sus actividades empresariales, obteniendo reconocimiento social ético de la sociedad dentro del círculo empresarial. A continuación se detallará las funciones y elementos de finanzas públicas, política fiscal, política de gastos públicos y presupuesto. ¿Qué son las finanzas públicas y cuáles son sus elementos? Las finanzas públicas constituyen una rama del derecho público que tiene por objeto el estudio de las reglas y operaciones relativas a los fondos públicos, las cuales se enfocan en la producción de ingresos, gastos y por supuesto deudas. Esto claramente relacionado con el ámbito público o del Estado, con el fin de solventar los servicios que satisfagan las necesidades de los individuos. Se centran únicamente en dos frentes, siendo estos competencia del gobierno. Estos son la recaudación de impuestos y el gasto público. Política fiscal. La política fiscal se le puede entender como un conjunto de medidas relativas al régimen tributario, al gasto público, al endeudamiento público, a las situaciones financieras de la economía y el manejo por parte del organismo público, tanto centrales como paraestatales, y en todo el ámbito nacional y en lo referente a todos los niveles de gobierno federal, estatal y municipal, con el fin de proteger y mantener la estabilidad económica del país y de esta manera evitar las situaciones que generen la inflación o el desempleo, con el fin de lograr el bienestar social objetivo del Estado. Los elementos que lo componen son el ingreso del Estado, impuestos y gastos públicos. El ingreso del Estado se le conoce como ingresos públicos y se le genera a partir de un cobro de impuestos, la venta o de alquiler de propiedades, la emisión de bonos y las utilidades de las empresas públicas, entre otras actividades. Estos ingresos permiten el desarrollo del gasto público. Los impuestos. Los impuestos son pagos o prestaciones que se pagan al Estado de acuerdo a la ley con el objetivo de satisfacer las necesidades comunes de todos los ciudadanos como infraestructura, salud, educación, seguridad, etc. Hay dos tipos de impuestos, directos e indirectos. Los directos son todos aquellos impuestos que gravan o afectan directamente a lo que se refiere como los ingresos. Los indirectos son impuestos que se gravan o se afectan a lo que se consume o se gasta, como el IVA. Simultáneamente persiguen el objetivo de equidad y redistribución de la renta. Gastos públicos. Se define como un gasto público a aquella inversión de recursos financieros que realiza el Estado para cumplir con sus funciones. Existen dos tipos de política fiscal. La política fiscal expansiva, que se genera un déficit en el presupuesto del Estado, es decir, una situación en la que el gasto público es superior al ingreso fiscal que se financia mediante una emisión de deuda pública. La política fiscal restrictiva, que se genera un superávit del presupuesto del Estado, es decir, una situación en que el gasto público es inferior a los ingresos fiscales. Objetivo de la política fiscal. A corto plazo, estabilizar la economía y el ciclo a través del saldo presupuestario. En largo plazo, persiguen incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante el gasto, educación e inversión en infraestructura, etc. En el ingreso, incentivo al ahorro. Simultáneamente persiguen el objetivo de equidad y redistribución de la renta.
Política de gastos. El gasto público es uno de los elementos más relevantes dentro de la política económica del país, ya que permite al Estado y a sus organismos solucionar y satisfacer las necesidades de la comunidad. Se define como gasto público aquella inversión de recursos financieros que realiza un Estado para cumplir con sus funciones y comprende el gasto total que realiza el gobierno, tanto como en la compra de bienes y servicios como el otorgar las subvenciones. Elementos que los componen: el gasto de capital o de inversión referente a cubrir diversas necesidades que tienen el Estado y sus ciudadanos, clasificando en gastos corrientes, transferencias y gastos de inversión. El objetivo de la política de gastos públicos. El objetivo de la política de gastos públicos es canalizar los recursos presupuestarios, inducir la demanda interna, redistribuir el ingreso, proporcionar los niveles de desarrollo sectoriales y regionales y vincular en mejores condiciones la economía con el exterior, con el propósito de contribuir al logro de los objetivos nacionales. Presupuesto. El presupuesto público, presupuesto del Estado o presupuesto general de los poderes públicos es el documento financiero del Estado u otro poder de la administración pública que equilibra ingresos públicos y gastos públicos en el año fiscal. Los elementos que los componen es el ingreso y los gastos. El presupuesto constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones, gasto que como máximo puede reconocer, y los derechos, ingresos, que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio anual.